25% en menos de 50 años. Entonces, al ritmo que vamos depredando estos recursos, estamos comprimiendo el tiempo en el que estamos consumiendo un bien agotable. Claro. Entonces, vamos a suponer que los optimistas tengan razón. La situación, como quiera, es tétrica. 2030 está acá. Ay, póngale 2040. En términos históricos, 10 años no es nada. Y si la situación era de los pesimistas. Entonces, si era de los pesimistas, entonces se explica por qué justo en 2006, 2005, 2006 empezaron los precios a subir de una manera exorbitante que llegaron a casi $150 el barril. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El petróleo conocido, que se conoce que hay, que déjenme decirles que casi se sabe con exactitud cuánto petróleo queda porque se desarrolló una tecnología satelital que ya no requiere hacer esos pozos, esas perforaciones incómodas, costosas, sino desde unos satélites se puede, a través de un sistema de Doppler, pero de rayos, creo que ultravioletas, no sé, establecer dónde hay petróleo en la Tierra. Y ya más o menos el petróleo que existe se conoce. Lo que pasa es que muchos países, para potencializar sus economías, cuando están en situaciones difíciles, o para hacer que los bonos nacionales suban de precio, o para que su deuda, o para conseguir préstamos a bajos costos y poner el riesgo país más bajo, siempre dicen que descubren petróleo y hay unos anuncios estrambóticos a cada rato, ¿no? Eso es lo que pasó recientemente. Eso pasó en Brasil, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Arabia Saudita, en todos los países que tienen petróleo. Por eso hay que tener siempre ojo crítico con esto de que descubrimos y no descubrimos, porque siempre están en esto. Y sobre todo porque son las compañías petroleras que suben su valor en bolsa. Claro. Hasta el año pasado se tenía que quedaban en el mundo unos casi 2 billones de barriles de petróleo. O sea, más o menos, unos dicen 1.8, 1.6, ahí en eso hay siempre diferencias en diferentes, porque como eso no es un dato exacto, pero sino, estamos hablando de billones nuestros, billones nuestros, no norteamericanos. No, billones nuestros. O sea, estamos en millones de millones, correcto, millones de millones nuestros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que va a llegar un momento en el que si ya estamos en el tope de la campana de Hoover y existe una coincidencia entre oferta y demanda, ¿qué es lo que va a pasar cuando la campana empiece a bajar? O sea, empiece a bajar, ya a consumir el 50, que nos quede 40, 30, 35, pero que esto además coincida con un crecimiento de la población mundial, una mayor demanda de recursos naturales y por supuesto el crecimiento de países como la India, como China, que son máquinas devoradoras de petróleo. Entonces, y una devaluación del dólar. Sí, pero fíjense cómo esto, pero yo estoy diciendo esto es porque el factor dólar puede ser coyuntural. Yo estoy hablando de factores muy estructurales, o sea, que tienen que ver con cosas que no cambian, sino que son factores históricos que vienen dándose y que no van a cambiar porque lo diga una guerra o porque lo determine el dólar. Son factores estructurales básicos, fundamentales. Entonces, va a coincidir una baja en la cantidad de petróleo que tenemos con un aumento de la demanda. Es decir, la oferta, que es el petróleo que tenemos, y la demanda, va a haber un desfase. Hasta ahora, lo que hemos visto es que oferta y demanda más o menos están equilibrados. En los últimos datos que vi en la Agencia Internacional de Energía, es que hay una demanda de unos 87 millones de barriles diarios, y hay una oferta incluso un poquito mayor, casi de 90. Sí. Entonces, pero fíjense, señores, que estamos hablando de un margen sumamente pequeño entre oferta y demanda, que eso, con que se meta en un mercado de futuros a comprar en un momento dado, o la misma devaluación del dólar, ahí sí entran los factores coyunturales. Porque ante un equilibrio tan delicado entre oferta y demanda, cualquier asunto que suceda de manera coyuntural, como una guerra o un asunto natural, puede hacerte generar un problema petrolero. Ahora bien, a mediano y largo plazo, los factores estructurales, la campana de Hoover, seamos pesimistas o seamos optimistas, estamos ante un bien agotable que parece que ya andamos muy cerca o ya estamos en el tope de la campana de Hoover. El tema de hoy es el petróleo. Ya usted oyó la primera parte con Gedeón Santos, que con quien nos toca conversar hoy. Los martes. Estos son los martes de Gedeón. Sí, sí. Entonces, se trata de un tema fundamental, porque a usted, a mí y a todos nos interesa saber
¿qué es lo que está pasando? Que el precio del petróleo está subiendo. Ya vimos algunas cifras, pero vamos a seguir viendo algunos detalles más de este problema. Gedeón, ¿qué es lo que nos espera con esta cuestión del petróleo? Bueno, mira, si tienes razón, vamos a ponerlos optimistas, que sea para el 2030, que lleguemos al tope de la curva. Nos espera inevitablemente un choque entre oferta y demanda, digamos que un desfase, porque la oferta cada vez va a ser menor y la demanda va a seguir creciendo en la medida en que crezca la población mundial y que los países pobres vayan demandando cada vez más energía para su desarrollo. Observen que cuando China, la India y los países del este asiático, los tigres y los dragones, emprenden el desarrollo en los últimos 20-25 años, se ha disparado la demanda de energía mundial. Sí. No solamente de petróleo, sino de todo tipo de commodities, hierro, bauxita, níquel, etcétera, incluso de los alimentos. Sí, carne. Ojo también, que también es energía, que de alguna manera es energía, lo único que para la vida humana. Bueno, entonces, en la medida en que esto pase, van a pasar cuestiones económicas y cuestiones políticas y geopolíticas. Porque ¿qué es lo que pasa? Se ha demostrado que la mayor parte de las reservas petroleras mundiales están en Medio Oriente. Si bien en América Latina hay algunas reservas importantes, todavía no son comparables con las reservas que hay en países como Arabia Saudita, por ejemplo, que es la que tiene la mayor reserva de petróleo mundial. En primer lugar, esos países son políticamente explosivos, inestables. No democráticos además, porque Arabia Saudita es una monarquía anacrónica. Anacrónica, así es. Sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que han hecho de Gaddafi lo que es que es el gobierno que mejor reparte los dineros petroleros a nivel mundial en su población. Sí, entonces eso le ha dado a él, con todo lo que es una dictadura, por lo menos le ha dado un auge, una diferenciación del resto de la región. Bueno, pero lo importante en esto es que, ¿qué alternativas se ven? Bueno, hay varios tipos de formas. Mira, dentro del mismo descubrimiento de petróleo existen opciones que pueden alargar la muerte del petróleo. Y es que en los pozos petroleros nunca se extrae todo el petróleo. Entonces lo que hacen es que lo bombardean con gas y el gas hace subir, o el agua, subir el petróleo a los mismos pozos. En segundo lugar, existe la arena asfáltica, que es petróleo que viene ligado con arena. Ese petróleo en los años 60 y 70 no se podía, era muy costoso, o sea, extraerlo, porque hay que quitarle la arena para extraer el petróleo. Pesado. Pesado, ya lo están haciendo. ¿Por qué? Por la necesidad de petróleo. Y el otro es el petróleo de esquisto. Es un petróleo que viene en una piedra. Así mismo se llama esquisto la piedra. Entonces viene enquistado en la piedra, y cómo tú sacas ese petróleo de esas piedras y cómo tú separas piedra de petróleo. Un proceso muy costoso y muy complejo. Ya también se está sacando el petróleo de esquisto por los precios. Entonces, observen todo lo que los precios han hecho. Pero fíjense que estos son competitiva esa. Correcto. Claro. Se ha establecido incluso que el petróleo de arena asfáltica o el de esquisto, o incluso el petróleo que está en plataformas en medio del mar, no es rentable a menos de 50 o 60 dólares el barril. O sea, es tan costoso el petróleo de profundidad, el que tiene Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, es un petróleo tan costoso extraerlo, porque la inversión es tan grande que requiere de precios altos para poder precisamente la OPEP decía hoy que al deprimirse los precios del petróleo a 30 dólares el barril, tuvieron que suspender 35 proyectos que tenía la OPEP.